Buenos días a todos, que Adonai los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom para todos. Hoy es un día especial, un día solemne, con vocación sagrada de parte de Adonai. Agradecemos a todos aquellos que nos están acompañando del otro lado de la pantalla. Shabbat Shalom para todos, para mi mamá Andrea Fabián Rodríguez, para mi hermano Michelle Rodríguez, para mi papá Israel, que están del otro lado de la pantalla, y todos aquellos que se van a ir conectando según la transmisión. Este es el día especial, es el día de Yom Kippur, conocido mundialmente y para el mundo judío, se llama de esta manera, pero en la escritura lo encontramos como el día de la expiación, ¿no? Un día de perdón al Señor por todos nuestros pecados y donde podemos ser limpios de parte de Adonai, ¿no? El pueblo de Israel se toma estos 10 días desde Yom Teruah, o para ellos Rosh Hashanah, hasta hoy, ¿no? El día del perdón. Se toman su tiempo no solo para pedir perdón al Señor por sus equivocaciones y sus errores, sino también para pedir perdón a sus familiares, amigos, a aquellas personas que quizás hayan lastimado o que necesitan perdonar, ¿no? Se toman estos 10 días de arrepentimiento y de perdón a Dios, ¿no? Más allá de que la Escritura dice que tiene que ser el día ¿no? Un día solemne, de santa convocación de parte de Dios, de tratar de huir de los placeres que uno tiene cada día, ¿no? Tratar de alejarse de todas aquellas cosas que estén mal de nuestra vida, de arrepentirnos de los pecados que Dios, que sabemos ante Dios que hemos cometido, ¿no? Un tiempo para aprovechar y pedir disculpas a aquellas personas y seres queridos, y yo creo que todos tenemos algo para perdonar y que todos tenemos a alguien para quien pedirles perdón, ¿no? Siempre digo que es más fácil quizás, es más difícil, perdonar que pedir perdón, porque bueno, si bien hay personas, ¿no?, muy tercas y que les cuesta pedir perdón, ¿no?, es más sencillo ir y decir, mira, perdóname por esto que hice, que perdonar esa acción que nos lastimó, ¿no? Son cicatrices, heridas que a veces nos producen las personas, nuestros hermanos, nuestros seres queridos, nuestros familiares, o quien fuera, amigos, ¿no? O quizás personas que ni siquiera se enteraron de que nos dañaron en nuestra vida, ¿no? O que obraron de mal manera. Por eso siempre es importante, como hijo de Dios, más allá de que podamos ir ahora todos los días al Señor, recurrir a Yeshua como Mesías, ¿no?, que interceda por nuestros pecados y nuestros errores, ¿no?, y que podamos ir todos los días, como siempre he pregonado yo, o he pensado de esta manera, ¿no?, que podemos ir todos los días a arrepentirnos delante del Señor de nuestras equivocaciones y de que Él puede escuchar nuestros errores y puede perdonarnos y limpiarnos de ellos. Más allá de eso, Dios nos dice en la Escritura que debemos apartar un día, este día 10 del mes séptimo, para afligir nuestra alma, para recibir el perdón de Dios, pero también que nosotros podamos perdonar. Y así como Yeshua nos enseñó que debemos perdonar, cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces a mi hermano? No, Yeshua dijo, hasta 70 veces 7, o sea, lo tengo que perdonar siempre. Entonces, como modo introductorio, quería dejar esto bien en claro es un tiempo para pedir perdón y para ser perdonados. Y si nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar, porque Dios es un Dios de misericordia, de perdón, de amor, y escucha la voz de aquellas personas que se arrepienten de corazón y de verdad de sus errores, de sus equivocaciones, ¿no? Pedir perdón quizás a mis padres por haber fallado algo como hijo, pedir perdón a mi hermano por haber fallado en alguna situación cuando él me necesitaba, pedir perdón como esposo a mi esposa en algunas situaciones que quizás la lastimé o la herí, ¿no? Pedir perdón a mi hija, ¿no?, que está creciendo y que uno está aprendiendo en este camino como padre y quizás comete errores, equivocaciones o no sabe bien cómo hacer las cosas,
¿no? Como una vez nos habló un pastor, ¿no? El hijo primero es como que uno experimenta, va experimentando y va aprendiendo y va diciendo, bueno, con el segundo no voy a cometer estos errores que ya cometí con el primero, pero seguramente con el segundo también cometeremos errores. Entonces pido perdón por aquellas cosas que he hecho y he lastimado. Pido perdón a quien no le di un abrazo cuando necesitaba quizás un abrazo. Pido perdón a aquella persona que quizás necesitaba de una palabra de aliento, una palabra de vida y no lo pude hacer, ¿no? Pido perdón sobre todas las cosas al Señor, al Creador Adonai, Creador de todas las cosas. Si he fallado en muchas cosas, ¿no? Y que me he equivocado, como todos nos hemos equivocado, ¿no? Y quizás el Señor me ha llamado para alguna cosa que hice oído omiso y no lo quise hacer, ¿no? Y pecados más graves o pecados o errores equivocados que he tenido, los dejo para mi intimidad, para que Él me perdone en mi intimidad, ¿no? No soy de acuerdo con este pensamiento quizás de que uno tenga que andar diciendo todo lo que hizo mal o no, delante de las personas, sino más bien hacerlo como nos enseña el Señor en la intimidad. No tenemos que ir a nadie a que espíe por nosotros, ¿no?, los pecados, sino que podemos ir directo en comunicación con el Señor, ¿no? Gracias a lo que hizo Yeshua en el madero, podemos utilizarlo como intercesor delante de nosotros y pedir perdón por nuestras equivocaciones, ¿no? Entonces, este es un día solemne, de aflicción del alma, ¿no? Y esto quería compartirlo un poquito antes a modo introductorio. Quería leer algo de Isaías 55, versículo del 6 al 8. Dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llamen en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Señor. Que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, dice el versículo, ¿no? Y cuánto más en un día que Él eligió para que nosotros afligemos nuestra alma y podamos pedir perdón por nuestros caminos. Dice ahí, la palabra del Señor en Isaías, que Él escucha un corazón arrepentido y lo va a limpiar de todos sus pecados, ¿no? Y como dice también en la eternidad, que va a arrojar nuestros pecados y nuestras equivocaciones al fondo del mar. Y este es un día donde también uno piensa en que el Señor lo tenga inscrito en el libro de la vida, ¿no? Que es importante, que es para la salvación nuestra de la eternidad, ¿no? Y que se pide generalmente año tras año que el Señor nos tenga inscrito en el libro de la vida. Como hacemos cada Shabbat, vamos a adorar un poco al Señor.
o algo. Shabbat Shalom para todos y un feliz saludos de Yom Kippur. No es un día para afligir nuestra alma, por eso hemos elegido adoraciones, también hemos puesto música de adoración de fondo, nos hemos vestido de blanco como hace el pueblo de Israel, ¿no? Simbolizando la purificación, ¿no? de los pecados, ¿no? De tratar de ser como los ángeles de Dios que no tienen pecado, ¿no? Y que son de Adonai, ¿no? La bendición siempre es para Adonai, creador de todas las cosas. Voy a pedir a mi esposa si nos puede acompañar con una oración. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te entregamos, Señor, el resto, Señor, de la palabra, Señor, de la confesión en tus manos. Papá, agradecemos a las personas que nos están mirando. Papá, que sea de bendición, Señor, la palabra que va a compartir mi esposo. Te pido que lo guíes. Señor, te bendecimos. Amén. Amén. Me quedaron lejos las Biblias. Bueno, en el día de la expiación hoy vamos a estar leyendo lo que dice el libro de Levítico, capítulo 16, del 29 al 34. Como siempre hemos compartido cada Shabbat con ustedes acerca de la palabra y las escrituras de Dios, ¿no? Y hoy que es un día especial, un día del perdón, ¿no? Un día de expiación, y como dije anteriormente, no es fácil perdonar, ¿no? Las heridas que nos causa otra persona, ¿no? Que el Señor nos ha enseñado, no solo Adonai, sino también Yeshua, en su palabra, nos ha enseñado a perdonar a los demás el daño que nos hicieron, porque también es cierto que muchas veces no perdonar o cometer faltas o equivocaciones con las personas nos lleva a tener cargas en nuestra vida y pesos, ¿no? Y es comprobable también que muchas veces la falta de perdón hasta causa enfermedades, ¿no? En personas que están en el borde de la muerte y siguen odiando o estando mal con alguna persona que les causó daño. Por eso el Señor nos manda una vez al año a afligir nuestra alma y recordar de todas nuestras equivocaciones para que Él nos perdone de nuestros pecados, ¿no? Por eso es importante este día. No es un día así de pasar, no es un día que así nomás, ¿no? Como lo dije anteriormente, podemos ir al Señor todos los días y podemos arrepentirnos, pero en este día especial tiene que haber dentro de nosotros esa aflicción que pueda crear en el otro, ¿no? En mí y en el otro, esa satisfacción de sentir realmente que somos perdonados y que podemos perdonar a los demás. Si yo veo a una persona que me lastimó y que pasa por ahí y siento rencor, o siento dolor, o siento algo, eso significa que dentro de mi corazón todavía no hay sanación y no hay un perdón verdadero. Entonces, si yo no puedo perdonar a mi hermano, al que estoy viendo en este momento, no puedo perdonar a nadie, no puedo sentir tampoco el perdón de Dios, ¿no? Entonces es importante que podamos soltar esas cosas que nos hicieron daño, las personas que nos hicieron daño. Muchas veces hay personas que acarrean dolores porque quizás el padre fue malo con ellos, entonces ellos no saben quizás llevar con sus hijos porque el padre produjo dolencia, o al revés, o la madre los abandonó y produjo un dolor en su vida el cual no pudieron perdonar. Dios nos manda a perdonar, es cierto, los errores, las equivocaciones, eso no significa que volvamos a ser, no sé, si estamos con una persona siendo amigos, los mejores amigos, pero pasó algo que nos distanció, entonces el perdón tiene que estar, pero eso no significa que vuelva a ser al 100% amigo de esa persona, o que esté 100%, o que tenga que, porque perdonar a mi madre, tenga que estar todo el tiempo con mi madre. No, si la persona me lastimó,
y cometí un error, yo debo perdonar y soltar ese perdón, pero eso no significa que tenga que estar todo el tiempo con esa persona, sino que yo tengo que sentir en mi corazón que realmente perdoné a esa persona y que realmente tengo libertad y siento esa libertad y esa tranquilidad. Si no, son esos pequeños, como el corazón con agujeritos, ¿no? Donde están marcados nuestro corazón y no nos deja avanzar hacia lo que Dios realmente quiere en nuestra vida. Entonces Levítico 16, del 29 al 34 dice: será para ustedes por ley perpetua. En el mes séptimo, en el día del mes, afligirán sus almas y todo labor no harán, tanto el ciudadano como el prosélito que mora entre ustedes. Porque en ese día hará el Cohen, o sea el sacerdote, expiación por ustedes para purificarlos. De todos sus pecados, delante del Señor serán purificados. Shabbat, gran Shabbat es Él para ustedes. Harán afligir a sus almas como ley perpetua. Esto es, si no caía en Shabbat, tenía que ser tomado como Shabbat. Y hoy cayó justamente en Shabbat, así que es doblemente solemne y doblemente importante para el Señor en la fecha de hoy. Hará expiación el joven que sea ungido y que sea investido para ministrar en el lugar de su padre, vestirá las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas, expiará el pecado de impurificar el santuario sagrado y la tienda de reunión, y al altar expiará, y por los Kohanim, o sacerdotes, y por todo el pueblo de la congregación, expiará. Será esto para ustedes por ley eterna, para expiar por los hijos de Israel de todos sus pecados una vez al año. E hizo Aarón tal como ordenó el Señor a Moshe. ¿No? Acá le leemos ley perpetua y ley eterna. ¿No? Que el Señor nos pide expiar una vez al año nuestros pecados, nuestras equivocaciones, delante de Él. ¿Cuál era la forma en ese tiempo de expiar el pecado? El sumo sacerdote, en este caso que era Aarón, debía, además de estar limpio, entrar en el lugar santísimo y tomar 2 carneros, ¿no? Y uno era para ser ofrendado a Dios, ¿no? Y el otro era para que cargara los pecados del pueblo, de la congregación de Israel, y fueran llevados al desierto, ¿no? Que se lo llamaba ese carnero Azazel, ¿no? Y había toda una introducción acerca de la ley y cómo se debía ofrendar. En ese tiempo las cosas eran así. Hoy en día, ya con lo que hizo Yeshua, el Mesías, en el madero, podemos entenderlo como a Él, como sumo sacerdote, y como Él, como puede expiar por nuestros pecados. Pero eso no quita que en el día de hoy no podamos ir y pedir perdón al Señor por todos los pecados que hayamos hecho durante nuestra vida, y que el Señor nos perdone, porque Él es quien salva. Él es quien, el creador del universo, y fue Él el que envió a Yeshua al madero. Entonces, en agradecimiento a Él, hacemos siempre lo que está escrito en su palabra. Y una de las fiestas que están en la palabra de Dios, no encontramos en la palabra de Dios octubrillante, no encontramos en la palabra de Dios Navidad, no encontramos en la palabra de Dios Reyes Magos, no encontramos en la palabra de Dios esas fiestas, pero sí encontramos esta fiesta a lo que muchas veces los creyentes o los que dicen creer en Jesús no le dan ni importancia, ¿no? Y acá el Señor está diciendo que esto debe ser como ley eterna y ley perpetua. Entonces, algo eterno no puede desaparecer, más allá de que haya un versículo de que lo pasado o lo que está de atrás, antaño, tiende a desaparecer, ¿no? Es una interpretación para mí errónea pensar que lo que Dios estableció eternamente tenga que desaparecer, porque al contrario, en el día de hoy miles de personas celebran este día, incluso judíos que no son religiosos en este momento se llenan las sinagogas y van a las sinagogas por un día en el que puedan pedir perdón al Señor y ser despidados por sus pecados. Entonces, creo firmemente que el Señor
nos da este día para que nosotros nos acordemos de nuestras equivocaciones, de nuestros errores y que podamos expiar. A veces tenemos esa creencia, ¿no?, de sentirnos, como siempre digo, sucios y que no somos aptos delante del Señor y como que siempre nos van con la carga esta de estamos equivocados, erramos, pecamos y tenemos que golpearnos el pecho, Pero acá el Señor nos está diciendo que hay un día especial y es este en el cual nosotros debemos afligir nuestra alma, quizás sí golpear nuestro pecho, quizás sí llorar delante de la presencia del Señor y pedir perdón al Señor por todos aquellos pecados que hemos cometido. Y como decía el rey David, si los pecados son rojos, ¿no?, con manchas oscuras, el Señor los va a limpiar como, van a hacer que sean blancos, como la lana, dice el rey David, ¿no? Entonces, ese es el poder y la grandeza de Adonai, ¿no?, que puede limpiar nuestros errores, que puede limpiar nuestras equivocaciones y que en la tarde, en la noche, en el día de hoy podamos pedirle al Señor perdón por aquellas equivocaciones que hemos tenido. Como siempre digo, errar en el blanco es el pecado, ¿no? Desviarse de las leyes y los mandamientos del Señor. Pero de nuestra parte nunca está el decir que somos perfectos o queremos vender una imagen, ¿no?, del otro lado de la pantalla de que uno es perfecto. No, tenemos equivocaciones siempre, tenemos errores siempre, vamos aprendiendo en el camino siempre, encontramos en la Escritura cosas nuevas todo el tiempo. Mientras más leamos, más cosas vamos a aprender, aunque la hayamos leído esta parte 25 veces. Yo subí un video el año pasado, ¿no?, y leyendo todas estas partes, y hoy también leyendo estas partes, y puedo aprender cosas de lo que leí anteriormente y hoy tener y aprender cosas nuevas, entender cosas nuevas con respecto a lo que leía acerca de la Escritura y la palabra del Señor, ¿no? Es un día donde el pueblo de Israel, o aquellos hijos de Dios, deciden hacer ayuno, ¿no?, abstenerse de comer, abstenerse de estas cosas, ¿no? Y generalmente, y lo he compartido también el versículo del capítulo de Isaías 58, ¿no?, donde el Señor nos habla, de hecho está en la Haftorá, en la lectura de la Haftorá de esta semana, ¿no?, que muchas veces también el ayuno, ¿no?, simboliza no comer y estar mal y demostrar a los demás quizás que estamos ayunando, y no es la forma correcta, como también el Señor decía, ¿no?, que debemos hacerlo en nuestro cuarto, en nuestra habitación, a puertas cerradas, y que el Señor lo vea, ¿no?, y que en todo caso si salimos a la calle que salgamos bien, no demostrando que estemos haciendo ayuno o como diciendo, estoy haciendo ayuno y haciéndome el fuerte, ¿no? Dice a partir del versículo 3, dice, ¿para qué preguntan hemos ayunado si no has visto el sufrimiento de nuestra alma ni la has sabido? He aquí, en el día de su ayuno encuentran su deseo y a sus deudores les hacen exacción. He aquí, para querella y riña ustedes ayunan, para golpear con puño malvado. No ayunan como es requerido en el día fijado, para hacer oír en las alturas su voz. ¿Acaso así será el ayuno que yo elijo, un día en que yo haga sufrir una persona para expiar su alma? ¿Acaso todo es inclinar como el junco su cabeza y silicio y ceniza ponerse? ¿Acaso a esto llamarás ayuno y día de voluntad delante del Señor? ¿Acaso no es este el ayuno que yo elijo? Abrir la ligadura de la maldad, desatar las ataduras de la corrupción, dejar a los quebrantados libres y que toda corrupción aparten. ¿Acaso no debes repartir con el hambriento tu pan, a los pobres desamparados traer a tu casa? Cuando vieres un desabrigado, abrigarlo, y de tu pariente carnal no debes desatenderte. Entonces irrumpirá así como el alba tu luz, tu curación enseguida brotará, marchará delante de ti tu rectitud, la gloria del Señor te acogerá.
Entonces llamarás y el Señor te contestará. Clamarás y Él te dirá: he aquí estoy yo. Si retirares de dentro de ti la corrupción y dejares de amenazar con el dedo o hablar iniquidad y brindares al hambriento tu alma y al alma sufrido satisfacieres, entonces alumbrará en la oscuridad tu luz. Están golpeando la puerta. Y a tu hueso regocijará, será como un jardín regado y como una fuente de agua en la que no cesan sus aguas. Se construirán gracias a ti las ruinas del mundo y los fundamentos de generación en generación erigirás, y te llamarán reparador de la brecha, restaurador de senderos para frecuentar, ¿no? Y esto es lo que nos habla el Señor, de ayuno verdadero, de romper las ligaduras, ¿no? Las cerraduras que tenemos, de que demos nuestro pan al hambriento, de que demos nuestras cosas al necesitado, y que podamos hacerlo de manera honrada para el Señor. Que nos alejemos de toda maldad, de toda injusticia, ¿no? Que nos alejemos y nos acerquemos en el corazón con las personas que realmente lo necesitan. Y eso es un ayuno verdadero delante del Señor. Es un ayuno en el cual podemos ir al Padre y que el Señor nos va a escuchar realmente, nos va a escuchar de corazón y nos va a sanar nuestro interior realmente. Esa es la manera correcta de hacer ayuno, más allá de abstenerse de comer alimentos, más allá de orar al Señor y pedir una retribución por ese ayuno que estamos haciendo. Lo importante, lo bueno es poder ayunar de parte para el Señor, ¿no? Y hacer estas cosas, tener en cuenta a los necesitados, tener en cuenta a las personas que necesitan un abrazo, tener en cuenta a las personas que necesitan del Señor, de abrir esas cosas para que podamos nosotros también tener y recibir perdón de parte del Señor, ¿no? Yeshua nos enseñó en Mateo 6, de 14 al 16, algo también que lo vamos a leer ahora. Mateo 6, 14 dice: porque si perdonan a los hombres sus delitos, también su Padre Celestial los perdonará. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus delitos, ¿no? Esto nos enseñaba Yeshua. Debemos perdonar por sobre todas las cosas, no importa cuántas veces nos hayan lastimado, nos hayan provocado heridas, ¿no? Las heridas cicatrizan y el Señor es el mayor curador y el que hace cicatrizar esas heridas y sanar y restablecer totalmente la piel, ¿no? Pero uno obviamente siempre aprende de las heridas, de los errores, de las equivocaciones, pero es importante que no tengamos rencores o dolores con las personas, porque si no, el Señor no va a perdonar nuestros errores y nuestras equivocaciones, ¿no? Las personas, los humanos, van por la vida haciendo lo que ellos a veces se les plazca, ¿no? Y a veces en sus propios intereses terminan lastimando. ¿Quién no sufrió un desamor? ¿Quién no sufrió una pérdida de un mejor amigo, ¿no? O de tener tantos amigos y de repente no están más, no aparecen más, no sabemos dónde están los amigos? ¿No? Y también hay personas que han sufrido, no sé, 20, 30 años de casado y de repente tienen que afrontar una separación y viven peleándose por los hijos, por esto y por los otros, ¿no? Viviendo en rencores, viviendo en peleas, en discusiones, porque no pueden perdonarse quizás lo que hizo esa persona o quizás lo que ellos tienen dentro, lo que ellos querían y esperaban de la otra persona y no resultó ser así. Entonces, cuando no hay perdón sincero, empiezan los conflictos, las batallas, las cosas legales, los juicios de esto y lo otro, ¿no? Y perdonar es mucho más allá de que sea muy difícil,
¿no? Porque uno debe realmente afligir su alma y uno debe realmente entregar todo primero delante de Dios. A veces tenemos la bendición de poder ir a una persona que nos lastimó y decir te perdono, o perdóname si yo te lastimé, te herí, o por lo que yo te hice, perdóname. No podemos hacer esa situación, pero a veces hay personas con las cuales no nos volvemos a encontrar, no se puede volver a ir a la persona y decir, pero lo principal es ir delante del Señor y decir, perdono a esta persona de todo lo que me hizo, de todo el daño que me hizo, de lo que me dio. Entonces, eso a veces hace que nuestro descansar sea grato. A veces hay personas que no pueden dormir. ¿Por qué? Porque falta el perdón. Hay personas que se enferman. ¿Por qué? Porque falta perdonar a quien nos hizo daño, ¿no? No estoy diciendo que todas las enfermedades vengan por eso. No, estoy diciendo que hay personas que se enferman por eso, ¿no? Cuando realmente el Señor nos da ese corazón para perdonar a los demás, es cuando nosotros podemos sentir también el perdón de Dios, ¿no? Equivocaciones cometemos todos, errores cometemos todos, cosas que nadie sabe, que solamente el Señor sabe, que solamente el Señor ve y que algún día van a ser puestas en juicio, pero que en esta vida podemos sentir el perdón y el amor de Dios más allá de las cosas que hayamos hecho. Obviamente que en la palabra, en la escritura, las equivocaciones traen diferentes consecuencias. No es lo mismo una persona que se roba un caramelo a una persona que entra a una casa, roba y termina, no sé, en ese robo asesinando a una persona, ¿no? No es lo mismo una persona que no sé, que cometió una equivocación menor a una persona, no sé, que está casada y comete adulterio, porque eso peligra a su familia, puede haber una separación y todo lo demás. La consecuencia es totalmente distinta, diferente a la decisión que nosotros tomamos en nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo me ha pasado a mí, cómo actúan las personas, ¿no? Que a veces quiero pensar que a veces las personas tratan de hacer lo mejor posible y cometen errores, equivocaciones y están mal y quizás no se dan cuenta del daño que hacen, pero siempre tuve en la vida, y gracias también a la enseñanza de mis padres y de lo que he visto, ¿no? También que también ellos recibieron mucha maldad de muchas personas y que después obraron como Dios enseña, perdonando a las personas, ¿no? Dándole otras oportunidades, en mi consideración a veces demasiadas, ¿no? Porque una persona que era tu amigo, que cuando estabas en una situación, por ejemplo, no sé, de calle, y que después puedas restablecer una relación o cosas, quizás a veces cuando era más chico no lo entendía o no lo comprendía, ¿no? O personas que uno obra bien y que después hace daño mal, ¿no? Y viendo esas cosas, aprendiendo esas cosas, supe dar también oportunidades. Esto no quiere decir que con la persona, como dije anteriormente, volvamos a ser 100% amigos o volvamos a tener la misma confianza, pero sí sentir el alivio, el perdón y haber liberado de aquellas cosas que me hacían daño o me lastimaban. Bueno, para terminar, quería compartir el Salmo 32. El Salmo 32 dice así. Dice: Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te hice saber, y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, y ciertamente en la inundación de muchas aguas, a estas no le llegarán a él.
Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cánticos de liberación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno, para que se acerquen a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que confía en el Señor lo rodea la misericordia. Alegraos, oh justos del Señor, y regocíjense. Canten con júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. ¿No? Acá este masquín del rey David, vemos, ¿no?, que primero empieza hablando él y después termina hablando el Señor. Es claro, ¿no? Primero David le dice al Señor que el pecado él le hizo saber y que el Señor curó sus transgresiones, ¿no? Y habla que todo aquel que ore al Señor, ¿no?, mientras que el Señor pueda ser hallado, ciertamente cuando vengan las aguas no se va a inundar, no van a llegar a Él, y que es el máximo refugio. Y después termina hablando el Señor, que Él es el que nos guía el camino, que nos va a hacer entender por dónde ir, ¿no? Y que vemos también acá que entendemos acerca de la gracia y también de la misericordia de Dios, ¿no? De lo que tanto muchas veces se habla en la vida del creyente cristiano, ¿no? Que David en este tiempo hallaba gracia y misericordia de Dios. ¿De qué manera? Confesando y arrepintiéndose de sus errores y de sus equivocaciones. Que tengan un Shabbat Shalom bendecido, que puedan ir delante del Señor y que el Creador los bendiga eternamente, que puedan ser perdonados por sus equivocaciones y errores y que puedan ser también inscriptos a Adonai, que nos inscriba a todos en el libro de la vida. Que los bendiga grandemente, que tengan un Shabbat bendecido. Nos encontramos en el próximo Shabbat. Muchas gracias.